¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Y en esta ocasión les voy a explicar el tema de ley de Boyle. En este caso sería la solución de unos problemas. Primero que nada tenemos que conocer las unidades que se nos van a dar o que tendremos que calcular. En este caso tenemos presión 1 y presión 2, la cual se puede llegar a medir en atmósferas o miligramos de mercurio, ¿sí? Y la otra sería volumen 1 y volumen 2, que en este caso se puede llegar a medir en litros, metros cúbicos o centímetros cúbicos, ¿sí? Y bueno, en este caso tenemos un par de fórmulas que nos van a servir. Esta es la fórmula base, por así decirlo, que nos dice que P1 por V1 es igual a presión 2 por V2, y de esta derivarán las otras fórmulas, ¿sí? Ya más adelante las estaremos usando, pero bueno. En este caso, el primer problema nos dice: calcula el volumen de un gas a una temperatura constante al recibir una presión de 3 atmósferas si su volumen es de 1.2 litros a una presión de 1.5 atmósferas. Primero que nada, ¿cómo sé cuál es presión 1, cuál es volumen 1 y así? Bueno, realmente estos datos se consiguen de, ¿cómo decirlo?, en el orden en el que el problema nos lo da. En este caso nos dice calcular el volumen, entonces como nos está pidiendo aquí el volumen, sería volumen 1. ¿Por qué? Porque es el primero que se menciona, ¿ok? Es de esa manera como yo lo he resuelto. Y bueno, en este caso, como nos pide aquí, no tenemos la presión 1, y aquí ya tendríamos, sería B2 y esta sería P2, ¿sí? Entonces bueno, aquí tenemos los datos, ¿no? En este caso tenemos que buscar volumen 1. Entonces la fórmula para conseguir volumen 1 se hace a través de un despeje, ¿no? En este caso sería presión 2 por volumen 2 sobre presión 1, entonces quedaría de esta manera. Como el problema nos da estos tres datos de aquí, pues quedaría como 1.5 por 1.2 entre 3, como resultado sería 7.6. Pero como el volumen que se nos dio del volumen 2 es litros, pues también lo tenemos que pasar a litros, ¿no? Entonces como resultado final quedaría 0.6 litros, como pueden ver acá. Luego tenemos este sería el segundo, ¿no? En este caso nos pide un gas a temperatura constante ocupa un volumen de 300 centímetros cúbicos a una presión de 360 miligramos de mercurio. ¿Cuál será su volumen si la presión recibida aumenta de 1200 miligramos de mercurio? De nuevo, sería, como en este caso nos da primero los datos de presión 1 y B1, pues serían estos, ¿ok? Este es volumen 1 y este es presión 1. Y en este caso nos dice que la presión 2 es de 1200, ¿ok? Por lo que habría que buscar el volumen 2. Esta sería la fórmula, que significa volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 entre presión 2, ¿sí? Entonces quedaría de esta manera: 760 por 300 entre 1200 nos da como resultado 190. Pero 190 que, bueno, como en este caso estamos buscando volumen, y como el volumen 1 es de 300 centímetros cuadrados, entonces el volumen 2 también tiene que medirse en 190 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Y bueno, ya por último tendríamos el tercer problema, que sería: un gas tiene una presión de 2 atmósferas que ocupa un volumen de 125 centímetros cuadrados, cúbicos, perdón. Calcula la presión que debe soportar para que su volumen sea de 95 centímetros cúbicos. En este caso nos está pidiendo presión 2, entonces esta sería la fórmula. Presión 2 es el equivalente a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2, ¿okay? Tenemos estos datos. Sería presión 1, 2 atmósferas, volumen 1 es 125 centímetros cuadrados y volumen 2 es 95 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces la presión la tendremos que también sacar en atmósferas. Entonces resolvemos, bueno, sustituimos 2 por 125 entre 95, bueno, sobre 95 da como resultado 2.6 atmósferas, ¿no? Y bueno, de esta manera es como se resuelven estos problemas de la ley de Boyle.